Buenos días. Mi nombre es Gabriela Gómez, yo soy residente de Anestesiología y Reanimación de tercer año de la Universidad de Antioquia. Y en este espacio de la mañana vamos a hablar de un tema que de pronto no es tan cercano a la mayoría de los médicos, pero que cada día va cobrando más importancia. Y es el tema de coherencia hemodinámica. Vamos a ver sobre todo si si podemos sacar una conclusión en cuanto a esta pregunta, y es si este es un concepto que se puede aplicar en nuestras unidades de cuidado crítico. Entonces, inicialmente vamos a hablar un poco del choque como síndrome, de cómo el choque se relaciona con la microcirculación, qué es la microcirculación y por qué actualmente estamos interesados en mantener una estabilidad de la microcirculación. También hablaremos un poco de qué es la coherencia hemodinámica y qué relación hay entre la microcirculación y esa coherencia hemodinámica, cómo podemos alcanzarla y no solo eso, sino cómo podemos monitorizarla. Si actualmente de pronto contamos con algunas herramientas para hacer este monitoreo, cómo hacerlo en nuestras unidades de cuidado crítico, que no son de pronto las más tecnológicas, y cómo nuestro soporte hemodinámico, con los que contamos normalmente en las unidades de cuidado crítico, pueden ayudarnos o pueden empeorarnos esa coherencia hemodinámica y la microcirculación. Finalmente mencionaremos algunas conclusiones y mensajes para llevarnos a casa. Entonces no podemos empezar a hablar de la coherencia hemodinámica y de la microcirculación sin mencionar a este señor. Es el profesor Caniggia. Es un holandés que, si bien no es médico, no es intensivista, es un fisiólogo, además un ingeniero biomédico, y es profesor de anestesiología de cuidado crítico en la Universidad de Ámsterdam. Y si bien el concepto de coherencia hemodinámica se está mencionando desde principios de este siglo, en la última década este señor ha sido como el precursor de los conceptos que tenemos en la actualidad y de la investigación que hay acerca de la microcirculación y de la coherencia hemodinámica. Vamos a ver que todo este tema también puede finalizar en un conflicto de intereses, porque además de ese señor ser como el encargado de todos los conceptos teóricos, también ha sido como el que ha implementado varias técnicas para monitoreo de la microcirculación. Entonces esto nos puede llevar a un conflicto de intereses. Este señor ha escrito muchísimo y prácticamente todo lo que uno busca de coherencia hemodinámica lo tiene a él como autor en estos títulos, y en la bibliografía que me voy a enfocar hoy va a ser esta revisión. Precisamente el autor es el doctor Caniggia, es del 2015 y nos habla sobre la coherencia hemodinámica y el monitoreo de la microcirculación. Y en el año 2016 se publica toda una separata de coherencia hemodinámica en esta revista que es de importancia en anestesiología, más de 140 páginas hablando solo de coherencia hemodinámica en el escenario perioperatorio de cuidado crítico, en diferentes tipos de paciente, el paciente quemado, el paciente séptico, el pediátrico. Entonces vamos a revisar conceptos que hay en ambos artículos para tratar el tema. Entonces, de forma inicial, sabemos que el choque circulatorio es la máxima expresión de la falla en el sistema cardiovascular para realizar su principal función, la cual es proveer una adecuada perfusión tisular, asegurando entrega de oxígeno para los tejidos, así manteniendo un metabolismo celular normal, que a nivel micro lo vamos a ver como unas mitocondrias que son funcionales y que pueden llevar a cabo sus funciones basales. En la clínica normalmente nos basamos para hacer este diagnóstico en un paciente que tiene signos de hipoperfusión, donde los típicos son estos que vemos acá. Entonces, una alteración del sensorio, que la piel esté moteada, pegajosa, fría, que el gasto urinario esté disminuido, que el paciente esté taquicárdico, o incluso algunos marcadores de laboratorio como el lactato. Y si todo esto se asocia con hipotensión, en la mayoría de los casos podríamos estar hablando de un estado de choque. El choque, a su vez, se puede dividir en algunos tipos, vamos a mencionarlos a grandes rasgos. Es así como el choque cardiogénico, la falla principal va a estar en el corazón, en la bomba como tal, se va a presentar con un gasto cardíaco disminuido y en la mayoría de los casos una PVC elevada,
en pacientes con infartos, con cardiomiopatías, valvulopatías avanzadas o arritmias graves, es el típico escenario del choque cardiogénico, y en el ecocardiograma lo veríamos como unos ventrículos grandes que se contraen pobremente. El segundo tipo es el choque distributivo, donde ya el problema no va a estar en la bomba, sino en los vasos sanguíneos. Generalmente va a haber vasodilatación, que casi siempre es por liberación de mediadores inflamatorios, y se va a presentar como un paciente hipovolémico, una hipovolemia relativa e hipotensión. El gasto cardíaco en este tipo de choque va a estar normal o incluso puede ser alto como mecanismo compensatorio. Y si tenemos a la mano una ecocardio rápida, podemos ver que las cámaras cardíacas van a estar de tamaño normal y con una contractilidad preservada. El tercer tipo de choque es el hipovolémico, donde el problema va a estar en el contenido que hay en estos vasos sanguíneos. Se da por pérdida de líquidos, ya sea al medio externo, por ejemplo, un sangrado masivo, o por pérdidas gastrointestinales, o por pérdida de líquidos de forma interna, cuando hay un tercer espacio, por ejemplo. El gasto cardíaco va a estar disminuido, y si no hay un choque cardiogénico asociado, el choque hipovolémico se presenta con una PVC baja. En el ecocardio vamos a ver unas cámaras cardíacas pequeñas, pero pequeñas por vacías y con una contractilidad normal o aumentada como forma compensatoria. Y por último tenemos el choque obstructivo, donde el problema va a ser que hay un bloqueo en el flujo sanguíneo causado por diferentes causas, ya sea un derrame pericárdico masivo que me lleve a taponamiento, un neumotórax a tensión o un tromboembolismo pulmonar. Típicamente se presenta con un gasto cardíaco bajo y con una presión venosa central alta. De acuerdo a la causa, en el ecocardio lo vamos a ver de diferentes maneras. ¿Qué tienen en común todos estos tipos de choque? Que normalmente nuestro objetivo va a ser soportar al paciente hemodinámicamente, buscando mejorar el gasto cardíaco, buscando mejorar la presión arterial y mejorando la perfusión de los tejidos finalmente. Todo esto casi siempre lo hacemos buscando la mejoría de la presión arterial, si tenemos un catéter de arteria pulmonar, buscando una mejoría del índice cardíaco, incluso buscando una saturación venosa central o mixta de oxígeno adecuada. Sin embargo, nos preguntamos si es que el sistema cardiovascular solo es eso, vasos grandes que me reflejen una presión arterial, o que me reflejen un índice cardíaco por la función del corazón, y tenemos que entrar a mencionar en este sentido que el sistema cardiovascular es mucho más que vasos grandes y que corazón. El problema en los pacientes con choque circulatorio va a estar en esta pequeña vasculatura, que es lo que conocemos como microcirculación. Entonces la microcirculación son todas las pequeñas ramificaciones vasculares que miden menos de 100 micras. Para tener un punto de comparación, un cabello mide en promedio 80 micras. Entonces, estos vasos, por ejemplo, los capilares, pueden llegar a medir hasta 10 micras. Imaginémonos entonces el tamaño que tienen. Son unos vasos muy pequeños, pero no por pequeños dejan de ser importantes. Es así como los capilares, que es donde se produce como tal el intercambio de nutrientes y de oxígeno con las células. Son los vasos más pequeños, pero muy importantes. Las vénulas son vasos de capacitancia que van a ser un reservorio del volumen sanguíneo que hay en nuestro cuerpo, y las arteriolas, por su capa de músculo liso, van a tener una capacidad contráctil importante que les da su propiedad de ser vasos de resistencia. Entonces, todo esto es la microcirculación, que además va a tener dos propiedades muy importantes, o dos funciones muy importantes. Uno de ellos es la convección o el flujo convectivo, que es básicamente, o lo podemos entender como la forma en que el sistema circulatorio lleva a esta pequeña microcirculación los glóbulos rojos. Entonces, el transporte de glóbulos rojos hasta la microcirculación. Y la difusión pasiva, que cuando ya tenemos esos glóbulos rojos en la circulación, en la microcirculación, es la capacidad de difusión o de pasarle nutrientes a las células que están en ese tejido que se está perfundiendo. Para que tengamos una adecuada perfusión tisular, tenemos que asegurar que estas dos propiedades están cumpliéndose de forma apropiada. Entonces, para eso
tenemos que conocer que los mecanismos que controlan la microcirculación muchas veces son independientes del gasto cardíaco. Entonces va a depender de qué. Mecanismos como factores metabólicos, por ejemplo, la mayor producción de adenosina, de potasio, de óxido nítrico, las condiciones locales de ese tejido, el oxígeno regional, el pH y el PCO2 regional, los factores miogénicos, sobre todo en los vasos de resistencia que son las arteriolas, el control neurohormonal y las sustancias circulantes, como las catecolaminas, que no solamente se producen de forma endógena, sino que nosotros lo utilizamos farmacológicamente, e incluso los eritrocitos pueden regular el flujo, ya que cuando se encuentran en condiciones hipóxicas, liberan ATP y óxido nítrico, que son vasodilatadores, y en cierta medida tratan de regular esa perfusión tisular. Entonces, en un paciente sano, normal, en cualquiera de nosotros, sabemos que la perfusión, por ejemplo, renal o cerebral, puede seguir siendo adecuada a pesar de que la presión arterial suba o baje dentro de cierto rango. Es lo que conocemos como autorregulación. Sin embargo, en el paciente que se encuentra en falla circulatoria, en choque séptico o en falla multiorgánica, esta autorregulación deja de presentarse de forma adecuada y es donde entra a jugar cómo vamos a monitorizar esa perfusión tisular para decir si estamos haciendo unas metas de reanimación apropiadas o no. Aquí es importante entonces entender muy bien el concepto de coherencia hemodinámica, que nos habla de esa interrelación que hay entre la macrocirculación y la microcirculación, y decimos que nuestro paciente tiene una apropiada coherencia hemodinámica cuando los procedimientos o lo que utilizamos para reanimar ese paciente y que destinamos a corregir variables hemodinámicas como la presión arterial o el gasto cardíaco, son también efectivos para corregir la perfusión regional y microcirculatoria, asegurando un suministro de oxígeno a las células. Es decir, la coherencia hemodinámica es que yo no solamente logre una presión arterial y un índice cardíaco bonito, sino que eso se correlacione con la entrega de oxígeno a cada uno de los tejidos. Hay diferentes alteraciones microvasculares por disfunción endotelial, por alteraciones en el glicocálix. Sabemos que estos dos componentes hacen parte de las paredes vasculares, que el glicocálix es como una capa de gel que va a estar protegiendo las células endoteliales, sobre todo esa fuerza de cizallamiento del flujo sanguíneo. Y cuando perdemos el glicocálix, obviamente ese endotelio va a quedar desprotegido, las uniones estrechas que hay entre estas células se van a perder y puede generarse alteraciones tisulares. Por lo mismo, la adherencia de los leucocitos va a cambiar, va a ser aumentada y esto va a hacer que sea un estado protrombótico donde se formen microtrombos en la microcirculación y haya obstrucción de estos pequeños vasos. La alteración en la reactividad vascular es un componente importante en la microcirculación. Incluso las células rojas, los eritrocitos, van a tener alteración en la deformación. Normalmente son unas células que miden aproximadamente 10 micras y que para pasar por esos pequeños capilares tienen que deformarse. Cuando hay alteraciones microvasculares, esta capacidad también se pierde. Y por la misma pérdida de las células endoteliales se produce fuga capilar con edema tisular. Vemos entonces en la gráfica superior un vaso sanguíneo normal, donde tenemos unas células endoteliales que tienen unas uniones estrechas y que a su vez están cubiertas por el glicocálix. Por la luz del vaso sanguíneo va a rodar el eritrocito, que es bien deformable, los neutrófilos, las células inmunes y plaquetas que van a cumplir su función normal y van a circular de forma normal. En la gráfica inferior vamos a ver un vaso sanguíneo enfermo, donde tenemos una pérdida del glicocálix, por lo tanto las células endoteliales quedan expuestas, se abren esas uniones estrechas y por ahí empiezan a fugar no solamente los líquidos que hay en el espacio intravascular, sino células de defensa como los neutrófilos, todos los leucocitos, empiezan a generar más citoquinas proinflamatorias, se empiezan a formar microtrombos por todos estos residuos celulares. El edema hace que estas células rojas no pasen, entonces se forman estados de obstrucción de la microvasculatura. Es así como podemos entender algunas de las alteraciones en la microcirculación y que debemos mencionar aquí nuevamente al doctor Canilla, que
en todas las revisiones y estudios que hay acerca de la coherencia hemodinámica, vamos a tener esta gráfica que fue publicada por él inicialmente, donde se nos presentan 4 tipos de alteraciones en la microcirculación o en la coherencia hemodinámica. Entonces, vamos a tener el tipo 1 o la heterogeneidad, que típicamente se presenta en los pacientes con sepsis o que tienen una injuria por reperfusión, y es que en un mismo tejido podemos tener vasos sanguíneos que están funcionales, por el que van glóbulos rojos que funcionan y que están llenitos de oxígeno y que van a poder difundir apropiadamente a esta célula tisular que vemos que está rojita por una adecuada perfusión. Sin embargo, en ese mismo tejido vamos a tener otros vasos sanguíneos que van a estar obstruidos, van a tener una formación de microtrombos y unos glóbulos rojos que no están tan bien oxigenados. Por lo tanto, ya esa celulita no va a estar vital, rojita, sino que va a estar desoxigenada. Y es aquí como vemos entonces la alteración de la heterogeneidad, vasos bien perfundidos, vasos mal perfundidos. El segundo tipo de alteración en la microcirculación es la hemodilución, que podemos ver típicamente en los pacientes de cirugía cardíaca, en los pacientes quirúrgicos que se reaniman ávidamente con líquidos tipo cristaloides, y es que muchas veces los clínicos creemos que llevar sangre o llevar plasma a los tejidos es lo que nos va a dar una adecuada perfusión tisular, pero tenemos que tener en cuenta que puede ocurrir esto, y es que con toda esa perfusión que llevamos, con todos esos líquidos que llevamos, se va a generar una hemodilución importante y los glóbulos rojos que logran llegar a la microcirculación no va a ser suficiente para suplir las necesidades metabólicas de la célula. Entonces, por ejemplo, por cada 500 mililitros de cristaloides que infundimos en un paciente, se puede reducir hasta en 1 gramo por decilitro la hemoglobina. Entonces, obviamente, eso va a tener una gran alteración en la entrega de nutrientes a los tejidos. La alteración tipo 3, que está compuesta como por 2 fenómenos diferentes, la constricción y el taponamiento, entonces se los voy a explicar uno a uno. El primer fenómeno es el de aumento de resistencia, donde en la parte proximal de esa microcirculación hay una constricción tan importante que no va a permitir que todos esos glóbulos rojos pasen a la parte distal del vaso sanguíneo. Y se puede presentar típicamente en el paciente chocado, en el que utilizamos altas dosis de vasopresores y que aunque tenemos una presión arterial muy bonita, 120/80, está tan cerrada esa microcirculación que no logramos perfundir adecuadamente ese tejido. Y el segundo fenómeno es el aumento de las presiones venosas. Sabemos que para que haya un flujo debe haber un gradiente de presión. Normalmente la presión es más baja en la parte proximal, más alta en la parte proximal y más baja en la parte distal, por eso se produce el flujo hacia adelante. Sin embargo, cuando hay altas presiones venosas, ese gradiente deja de ocurrir y por lo tanto no se va a poder perfundir adecuadamente el tejido que está distal. Ese es el tercer tipo de alteración en la microcirculación. Y finalmente, el tipo 4 es también conocido como el edema y se produce cuando hay tanto daño de ese endotelio y del glicocálix que las uniones estrechas se rompen, empieza a fugar mucho contenido de células y de líquidos por esas uniones que normalmente son estrechas, y por eso la distancia de difusión entre el vaso sanguíneo y la célula va a aumentar tanto que va a ser mucho más difícil llevarle nutrientes y oxígeno a la misma célula. Entonces, si administramos de forma vigorosa líquidos, pues como les mencioné ahorita, vamos a tener una presión arterial muy bonita, pero vamos a tener una distancia de difusión muy amplia y no vamos a perfundir adecuadamente las células. Entonces, teniendo estas alteraciones, este 4 tipos de alteraciones, vemos que muchas veces la presión arterial no va a ser lo más apropiado para decirnos si esa célula está recibiendo adecuadamente los nutrientes y el oxígeno para realizar sus funciones. Entonces nos preguntamos cómo evaluar esa microcirculación, ¿cierto? ¿Qué formas hay para hacerlo? De nuevo, vamos a mencionar al doctor Caniggia, que también ideó algunas formas para evaluar esa microcirculación. Entonces, él tiene un sustrato fisiopatológico muy bueno para su teoría, y es que la microcirculación sublingual está dada por la arteria lingual,
que a su vez es una rama de la carótida externa, un vaso grande que lleva una gran cantidad de sangre de flujo y que por lo tanto nos puede reflejar cómo estamos de nutrientes. Y al ser la región sublingual, una zona donde encontramos tanto vénulas como arteriolas y capilares y que solamente va a estar separada del medio externo por una pequeña membrana, podría ser muy sugestiva de cómo está la microcirculación en otros órganos. Es así como entonces empezaron a idear técnicas de videomicroscopia para evaluar esa microcirculación sublingual y que esta sea un reflejo de la microcirculación de otros tejidos. Entonces, el mismo doctor Caniggia empezó a idear estos dispositivos para evaluar la microcirculación, por eso les mencionaba que puede haber un conflicto de intereses importante. Han habido 3 generaciones de estos dispositivos que su mayor diferencia ha sido la forma en que logran hacer esa microscopía para ver la microcirculación. Actualmente, en algunos países, sobre todo para investigación, está disponible el CytoCam, que es un dispositivo de tercera generación que logra obtener imágenes de campo oscuro por medio de una luz incidente en el tejido y que vemos, por ejemplo, en estas imágenes que tenemos acá, imágenes de tejidos de rata, cómo la microcirculación sublingual va a ser diferente a la del intestino, a la del hígado, a la del peritoneo. Entonces, este ha sido uno de los problemas, que se cree que la microcirculación sublingual no siempre puede ser o puede ser el reflejo de la microcirculación de otros órganos. Para eso, entonces, también el mismo doctor Caniggia ha ideado el algoritmo de MicroTools que ya hace que este dispositivo de CytoCam no se pueda utilizar simplemente como al ojo, que yo vea cómo está la microcirculación, sino que genera un software que permite medir ciertos índices para que de forma más objetiva nos diga cómo está esa microcirculación. Entonces, este es uno de los videitos que el doctor publica en esta página. Se las dejo acá porque es muy interesante mirarlo y aunque todavía está en investigación, pues puede ser útil en el futuro. Y según cómo se vea la circulación en estos pequeños vasos, se utiliza un índice que es el que más se ha utilizado, el que más se ha probado, y es la perfusión eritrocitaria tisular, que permite ver por medio de ese software cómo se está perfundiendo el tejido, en este caso sublingual. No les voy a hablar de cada uno de los índices, simplemente mencionar 2 cosas. Esta perfusión eritrocitaria tisular cada vez viene cogiendo más fuerza y este año, en el mes de junio, se publica esta revisión de la perfusión de células rojas tisulares como una meta de reanimación que se puede tener al lado de la cama del paciente y que se va a generar de forma automática y de forma muy rápida, que es uno de los problemas que teníamos con la evaluación al ojo de la microcirculación, que se demoraba mucho tiempo, que los videos tenían que tener cierta cantidad de tiempo de grabado de esa microcirculación para poder arrojar conclusiones. Entonces cada vez va tomando más fuerza. Igualmente, no es solamente la perfusión eritrocitaria tisular. Vemos en esta tabla cómo se han ideado otros índices, la densidad total de vasos, la densidad de vasos perfundidos, proporción de vasos perfundidos, el índice de flujo microvascular, el índice de heterogeneidad, entre otros, que me permiten detectar ciertas alteraciones de la microcirculación. Cada uno me va a hablar más de si la alteración es tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. No voy a hablar de cada uno porque entonces aquí viene una reflexión que hacemos acerca del tema. Cuando yo estructuré la charla, entonces me preguntaba, sí, pues esto es muy chévere, muy bonito, pero en realidad ¿me sirve a mí en la unidad de cuidado intensivo? Probablemente en la actualidad la respuesta es que no, ¿cierto? Porque no contamos con estos dispositivos. Algunas instituciones colombianas cuentan con algunos, pero simplemente para investigación. Entonces, en realidad, ¿qué podemos hacer nosotros para en la unidad de cuidado crítico poder ver si la microcirculación de un paciente es apropiada o no? Ya lo vamos a ver. Entonces, esa técnica de microcirculación sublingual se hace normalmente con la microscopía vital de las 3 generaciones que le mencioné. No lo tenemos, entonces podemos utilizar otras técnicas más al alcance. Por ejemplo, la saturación venosa mixta y central de oxígeno,
la espectrofotometría de tejidos, que es el principio por el cual funciona el NIRS, que ahorita hablaremos un poquito de él, los electrodos de presión de oxígeno transcutáneos, la presión de CO2 tisular, el delta de CO2, el lactato, la diferencia entre temperatura central y periférica y el llenado capilar son herramientas con las que contamos y que si bien no tienen la mayor evidencia para evaluar la microcirculación, vamos a ver cómo algunas de ellas nos pueden ayudar. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos concluir? Básicamente que la adecuada perfusión de cada tejido no se puede derivar únicamente de la evaluación macrohemodinámica, que cada órgano y cada tejido va a regular el flujo sanguíneo local de acuerdo a las condiciones locales de cada uno de ellos, no todos se van a perfundir de igual manera, que las alteraciones microvasculares no siempre van a ir de la mano con los parámetros macrohemodinámicos que vemos en un monitor, que estas alteraciones de la perfusión microvascular van a ser responsables de la insuficiencia de órganos, aunque los parámetros macro estén optimizados. Entonces, típicamente es el paciente séptico que tenemos con vasopresor, con dosis altas de nore, de vasopresina, y que vemos que su presión arterial ya está en 120/80, pero que a pesar de eso sigue oligúrico o sigue con disfunción cognitiva. Entonces, es aquí donde tenemos que mirar la microcirculación. El objetivo final debe ser que no lo optimicemos solamente parámetros macro, sino microcirculatorios, y saber que a futuro probablemente el monitoreo hemodinámico con el que contemos nos debe permitir evaluar si hay coherencia o si hay pérdida de esa coherencia hemodinámica en cada paciente. Acercándonos un poco más entonces a la parte fisiológica y con la que podemos contar en nuestras unidades de cuidado intensivo, tenemos que saber entonces que la entrega de oxígeno a cada tejido va a depender de dos cosas grandes, del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. El gasto cardíaco a su vez depende de la frecuencia, de la precarga y la poscarga y de la contractilidad, cosas en las que todos podemos influir, y el contenido arterial de oxígeno se va a definir por la fórmula que estamos viendo, donde nosotros podemos actuar para modificar tanto la hemoglobina como la saturación de oxígeno de la hemoglobina. El balance entre la entrega de oxígeno y entre el consumo de oxígeno va a ser lo que nos va a hablar de que también se está perfundiendo o no se está perfundiendo un tejido. Simplemente les pongo la fórmula acá, sería el gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial menos el contenido venoso de oxígeno. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque sabemos que nosotros podemos influir en cada una de estas cosas. Para disminuir el consumo de oxígeno, vamos a evitar que nuestro paciente esté álgido, esté agitado, esté con trabajo respiratorio, esté febril. Podemos manejar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, cuando el paciente esté arrítmico. El volumen stroke sabemos que va a depender de la precarga, la poscarga y la contractilidad cardíaca, y que hay algunas acciones concretas que nos puede ayudar para mejorar cada una de ellas. Por ejemplo, en la contractilidad, evitando la hipotermia, la acidosis y los trastornos electrolíticos en un paciente, vamos a mejorar esa contractilidad. La hemoglobina nosotros podemos optimizar la masa eritrocitaria, y por medio de gases arteriales o simplemente de una pulsoximetría podemos ver si hay algún indicativo de un shunt que nos indique que hay una diferencia entre la presión alveolar y arterial de oxígeno, y todas las situaciones que nos pueden llevar a que la curva de disociación de la hemoglobina también cambie y se incline en contra de nosotros y del paciente. Todo esto lo podemos monitorizar en la clínica de alguna manera. Entonces, el consumo de oxígeno lo podemos monitorizar con la ecuación de Fick o métodos de termodilución para medir el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca simplemente con el monitoreo electrocardiográfico, el cardioscopio. El lactato y la saturación venosa de oxígeno nos van a servir para ver cómo está el consumo de oxígeno en los tejidos. El volumen stroke ya no solamente lo podemos monitorizar con el catéter de Swan-Ganz, sino con el análisis del contorno de la onda de pulso, incluso con la ecocardiografía de una manera fácil. La hemoglobina con un paraclínico tan fácil que acceso al que tenemos, que es el hemograma. La pulsoximetría de los gases arteriales nos hablarían de la saturación arterial de oxígeno, y un catéter de arteria pulmonar o un catéter venoso central nos indicaría la saturación venosa mixta o central respectivamente de oxígeno. Entonces, ¿podemos influir en esto? Sí. ¿Y podemos monitorizarlo? Sí. Por lo tanto, deberíamos hacerlo en el paciente chocado. Es aquí donde mencionamos que entonces esa relación entre el consumo de oxígeno y la entrega de oxígeno es supremamente importante.
Esta curva que los relaciona, vemos que normalmente la horizontal es la entrega de oxígeno, la vertical es el consumo de oxígeno. Vemos que la mayoría de nosotros tiene un aporte de oxígeno que es hasta 4 veces el consumo de oxígeno que tienen nuestros órganos. Y cuando estamos en un estado no patológico, a pesar de que aumentemos mucho esa entrega de oxígeno, el consumo va a ser igual. Sin embargo, existe un punto donde se llama la entrega de oxígeno crítica o el umbral anaeróbico. Si llegamos a este punto, el consumo ya va a ser dependiente del flujo y de la entrega. Y es aquí cuando si bajamos de esta entrega de oxígeno, va a empezar el metabolismo anaeróbico, vamos a tener activación de las vías glucolíticas y por tanto vamos a empezar con un aumento del lactato, acidosis láctica y vamos a tener una deuda metabólica importante. Entonces, esto nos sirve para monitorizar la perfusión de los tejidos. Tal vez, ¿cierto? Pero es claro que utilizarlos de forma única no nos va a servir para guiar la reanimación porque podemos tener un DO2 y un VO2 normal, porque esto no detecta alteraciones regionales, sino más bien globales. Entonces es importante tenerlo en cuenta así, pero no como parámetro único. Nosotros podemos incidir en varias acciones terapéuticas. Una de las que más tenemos al alcance es modificar la precarga cardíaca de ese paciente. Normalmente, nuestro primer armamentario van a ser los líquidos endovenosos. Entonces, deberíamos tener esa precarga en un punto óptimo. Si el paciente se va hacia la hipovolemia, va a bajar su gasto cardíaco, su presión, va a haber hipoperfusión, disfunción orgánica y resultados adversos, mortalidad. Pero si ese paciente se va al extremo de la hipervolemia, pues vamos a tener edema pulmonar, disfunción orgánica. Si el paciente está ventilado de forma mecánica, va a prolongarse esa ventilación mecánica, el paciente se va a hemodiluir, se va a poner coágulo hepático y eso va a resultar en morbimortalidad. Por eso la idea sería tener al paciente en un estado óptimo. También es muy difícil evaluarlo, no tenemos una forma ideal para evaluar si el paciente necesita o no necesita fluidos, pero tenemos algunas herramientas de las que nos debemos adueñar para poder hacer esta medición. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos índices que son de forma mínimamente invasiva, como la variabilidad del volumen stroke o la variabilidad de la presión del pulso, que se hace por medio de una línea arterial y donde las interacciones corazón-pulmón son las que nos van a permitir que el porcentaje de variación del volumen stroke o de la presión de pulso sean significativos o no. Entonces no va a ser útil en todos los escenarios, el paciente tiene que estar ventilado mecánicamente, tiene que estar relajado, con adecuada pseudoanalgesia, con ciertos volúmenes TIDAL. Si tenemos a un paciente en esas condiciones, podríamos utilizar estos índices, de lo contrario tenemos que valernos también de otras cosas. Sabiendo que siempre que vamos a infundir unos líquidos endovenosos, debemos tener en la cabeza que puede tener algunas ventajas y es que me va a promover el flujo sanguíneo. Si lo vemos desde la microcirculación, nos aumentaría ese flujo convectivo, nos incrementaría el volumen sistólico y reduciría la viscosidad, pero también tendría algunos contras. Nos va a reducir la capacidad de transporte de oxígeno y nos va a generar dilución de la hemoglobina, que también desde la microcirculación nos generaría una disminución en esa difusión pasiva. Es así como en este caso podríamos utilizar la perfusión tisular eritrocitaria que nos propone el doctor Canilla como un índice de medición de la microcirculación para evaluar si ese paciente requiere o no requiere líquidos. Como les mencionaba ahorita, 500 mililitros de cristaloides pueden reducir hasta 1 gramo por decilitro la hemoglobina y alterar no solo la convección, sino la difusión de los nutrientes y del oxígeno a esos tejidos. Entonces, una propuesta para medir si el paciente necesita o no líquidos es este índice de perfusión tisular eritrocitario. La PVC, todos sabemos que es una medida estática que como valor único no nos sirve, pero que quizás si lo utilizamos como una tendencia podría ser indicativo de si el paciente está empeorando o mejorando su situación de volemia. Sin embargo, no deja de ser un poco desalentador saber que si el paciente, por ejemplo, tiene una disfunción cardíaca, esa PVC no va a ser el mejor índice para indicarnos si el paciente requiere volumen o si no lo requiere. ¿Debemos utilizarlo si lo tenemos? Sí, son nuestras herramientas,
pero no es la mejor estrategia tampoco. La ecocardiografía actualmente nos permite ver contractilidad cardíaca, gasto cardíaco por medio de la medición de la fracción de eyección o del BTI, sin embargo no deja de ser una ayuda diagnóstica operador dependiente y que muchas veces en cirugía cardíaca el anestesiólogo la utiliza, pero hay una pérdida de la continuidad en el posoperatorio cuando el paciente va a la unidad de cuidado crítico y en general esto ocurre porque no tenemos disponibilidad de sondas de eco transesofágica en la mayoría de unidades de cuidado intensivo. Entonces, aunque sería muy útil, no deja de tener algunas desventajas. La perfusión periférica, entonces la podemos evaluar con valores hemodinámicos grandes que estén apropiados, por ejemplo, la presión arterial, el índice cardíaco si tenemos un catéter de Swan-Ganz, y tenemos otras ayudas como la saturación de oxígeno mixta, central, el lactato, el delta de CO2 que vamos a ver que ha cobrado una importancia muy grande, y todo esto nos va a indicar algo y es que si hay alteración de estos parámetros de perfusión, si que haya un deterioro hemodinámico global, nos puede estar reflejando igual una alteración del flujo microvascular. Entonces, es por ejemplo el paciente posoperatorio de una cirugía cardio, por ejemplo, que se esté recuperando y muchas veces escuchamos y decimos que el lactato está elevado o que el delta de CO2 está elevado, pero que el paciente no se ve mal, ¿cierto? Que su presión arterial está normal, que su gasto urinario está normal. Precisamente, eso nos puede estar hablando de un peor pronóstico del paciente si tenemos otro igualito, pero que tenga un delta de CO2 normal. Entonces, creo que cada vez tenemos que inclinarnos tanto a la mejoría global del paciente como a la mejoría de la microvasculatura para asegurar mejores resultados a largo plazo. Les quise traer específicamente la saturación venosa de oxígeno porque es algo que utilizamos comúnmente cuando tenemos un catéter venoso central o un catéter de Swan-Ganz y es un índice que a su vez va a depender de muchas variables, de la saturación de oxígeno, del consumo de oxígeno, de la hemoglobina con la que contamos y del gasto cardíaco. Entonces, cuando tenemos una disminución de la saturación venosa central de oxígeno, tenemos que saber que hay muchas causas que pueden estar causando esa disminución, ya sea por aumento del consumo y simplemente que el paciente esté álgido, que esté agitado, que esté hipertérmico, febril o que la entrega está disminuida. La falla cardíaca, la hipovolemia nos va a llevar a una disminución de la entrega de oxígeno, la hipoxia, la anemia, la intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, es aquí donde el clínico es demasiado importante para identificar cuál de estas causas es y no tirar escopetazos a todos los posibles causantes, sino ir dirigidos a la que verdaderamente está afectando a este paciente. Quise traerles una tablita que es publicada en este artículo de Anesthesiology del año pasado, simplemente para mostrarles cómo puede cambiar la saturación venosa de oxígeno de acuerdo a diferentes estados patológicos. Entonces vemos en el paciente normal con un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, hemoglobina de 14 y saturación de 100%, cómo esa saturación venosa de oxígeno normal va a ser de 70% y puede disminuirse a 40, 55, 30, 40 por diferentes causas. Anemia grave, que el paciente tenga una disfunción miocárdica, un choque cardiogénico, una hipoxemia grave. Entonces, simplemente el mensaje con esta tabla es que no podemos irnos solamente a tratar una cifra de saturación venosa de oxígeno, sino ir a mirar e identificar cuál de estos parámetros son los que pueden estar alterados y optimizarlo específicamente. Como les mencionaba ahorita, el NIRS es otro dispositivo, otra técnica que podemos utilizar para medir la microcirculación. Es un método que nos permite hacer esto de forma indirecta y que si bien en las unidades de cuidado crítico no se utiliza mucho, en el escenario intraoperatorio puede tener un mayor uso. Y es que este NIRS nos permite mirar la perfusión tisular de los vasos que miden menos de 1 milímetro, donde sabemos que estarían incluidos todos los vasos de la microcirculación, nos hablaría de un equilibrio entre la entrega y el consumo de oxígeno e incluso nos serviría para evaluar pruebas vasoclusivas. Por ejemplo, una de las que típicamente se describe con el NIRS
es que se ponga en la región hipotenar de la mano, se infle un vaso, un manguito de presión arterial y se suelte, y mirar en cuánto tiempo se recupera esa saturación tisular de oxígeno. Esto podría ser incluso un índice pronóstico para ver cómo responde el paciente a la injuria tisular. Entonces, es una tecnología no invasiva que va a estar fundamentada en las propiedades que tiene cada uno de los tejidos para absorber luz entre 700 y 1000 nanómetros de longitud de onda en el espectro de infrarrojos, que va a estar conformado por un haz de luz, una fibra óptica que va a generar esa luz y otra que me va a detectar esa luz. Va a tener un panel de control y va a calcular la saturación de la oxihemoglobina y de la desoxihemoglobina, y de esa forma calcula la perfusión tisular. La mayoría de pruebas están enfocadas en utilizar el NIRS en la región hipotenar o en la región cerebral para ver la perfusión cerebral de oxígeno. Normalmente en voluntarios sanos que se han prestado para medir la saturación tisular de oxígeno en la región hipotenar, lo normal es que sea aproximadamente 86%. Valores por debajo de eso nos podría indicar que un tejido está en condiciones hipóxicas, entonces también hay que tenerlo presente. Y quería dejar por último el gap venoarterial de CO2, o el también conocido como delta de CO2, que se ha demostrado ser un predictor de hipoperfusión tisular, y al tener un delta de CO2 mayor, eso puede reflejar que hay una menor proporción de vasos pequeños perfundidos, una menor densidad capilar funcional y más alteraciones en la microcirculación. Estudios han demostrado que este delta de CO2 no siempre se relaciona con variables hemodinámicas como la presión arterial o el gasto cardíaco. Entonces, quise traer este artículo donde su principal autor es el doctor Ospina Tascón, un colombiano caleño, y el último autor es el doctor Daniel D. Baker, que también es un personaje muy importante en temas de microcirculación. Se publicó en el año 2016 en el Intensive Care Medicine, y ha sido bien reconocido porque en este se estudió si esta diferencia venoarterial de CO2 podría reflejar las alteraciones microcirculatorias en pacientes con choque séptico. Entonces se incluyeron, fue un estudio observacional pero prospectivo, se incluyeron 75 pacientes con choque séptico, donde a todos se les ponía un catéter de arteria pulmonar. El momento de poner el catéter de arteria pulmonar era el tiempo cero, y se hacían mediciones del delta de CO2, tanto en el tiempo cero como a las 6 horas. Se dividieron los datos obtenidos en 3 grupos: los pacientes que tenían un delta de CO2 menor a 6, los otros pacientes de 6 a 9,9, y los que tenían un delta de CO2 mayor a 10. En este estudio se utilizó el microscan, que es uno de los dispositivos para medir microcirculación sublingual, y se obtuvieron todos estos índices: el volumen, el porcentaje de vasos pequeños perfundidos, de vasos grandes perfundidos, el índice de flujo de la microvasculatura, la densidad capilar total, densidad capilar funcional y el índice de heterogeneidad. ¿Y qué se demostró? Con cada uno de ellos se vio que tanto al tiempo cero, cuando se insertaba el catéter de arteria pulmonar y se tomaban las muestras, como a la hora 6 de haber puesto el catéter, cuando los pacientes tenían un delta de CO2 menor a 6, que es lo normal, vamos a tener un porcentaje de vasos perfundidos de hasta 84-85%, mientras que en los pacientes que tienen un delta de CO2 mayor a 10, este porcentaje de vasos perfundidos va a ser de 40%. Entonces, aquí se demuestra que los parámetros microcirculatorios se correlacionan con un delta de CO2 aumentado. Lo mismo se presentó, por ejemplo, en el índice de flujo microvascular. Vemos que en el grupo de delta de CO2 normal menor a 6, ese índice de flujo microvascular es de 2,4 aproximadamente, mientras que en los que tienen un delta de CO2 mayor a 10 ha disminuido de forma muy importante. Igualmente nos ocurrió con la densidad capilar funcional, que es otro de los índices más utilizados, donde
cuando era el delta de CO2 normal, era aproximadamente de 8, mientras que cuando el delta de CO2 fue aumentando, se presentó una gran disminución en esa densidad capilar funcional. Esto se los traigo simplemente para ver que el delta de CO2 puede ser una gran ayuda en la unidad de cuidado intensivo para definir si ese paciente tiene un índice, una microcirculación adecuada y si hay o no hay pérdida de la coherencia hemodinámica. Vamos a ver algunas conclusiones, algunos mensajes para llevarnos a casa. La evaluación de la perfusión tisular, entonces, es de vital importancia para manejar a los pacientes en las unidades de cuidado crítico y sabemos ya que esa perfusión tisular puede ser alterada a pesar de tener una adecuada hemodinámica, ¿cierto? A pesar de tener una adecuada presión arterial o un adecuado índice cardíaco. Igualmente, los parámetros de la macrocirculación de manera exclusiva van a ser pobres indicadores de hipoperfusión y tenemos que utilizar cada vez más herramientas para evaluar ese flujo microcirculatorio. Debemos entender muy bien los mecanismos fisiopatológicos que gobiernan la entrega y el consumo de oxígeno para no tratar de darle un enfoque terapéutico idéntico a todos los pacientes chocados, sino poder reconocer cuáles son los que van a requerir o a beneficiarse de líquidos endovenosos, cuáles ya, por el contrario, van a necesitar masa eritrocitaria y transfusiones o vasopresores. Y es fundamental identificar cuándo se ha perdido esa coherencia hemodinámica para poder tratar específicamente la hipoperfusión tisular específica de un paciente. Era esto lo que les traía.